Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos con Segundo de Reyes capítulo 12, en el cual vamos a ver al rey Joás. Joás fue un rey que comenzó desde muy pequeño. Él apenas era un bebé cuando comenzó a reinar. Recordemos que Atalía, su abuela, liquidó a todos sus hermanos para quedarse con el trono cuando se dio cuenta de que su hijo Ocosías había muerto a manos de Jehú, que eso lo vimos en el capítulo anterior. Ahora, tenemos que Joás fue un rey bueno y malo. ¿Por qué fue bueno y malo? Porque él comenzó muy bien su reinado mientras fue administrado por el Cohen Agadol de aquel entonces. Pero cuando murió el Cohen Agadol, él se corrompió y cometió un crimen bastante detestable contra el Cohen Agadol, contra el pueblo y contra Yahweh. Pero especialmente fue como algo personal, siento yo, contra el Cohen Agadol, un hombre que lo había criado, que lo había tratado como un hijo y que lo había protegido de las manos de Atalía por varios años y lo puso en el trono. Cuando vemos y leemos el capítulo anterior, el 11, vemos que el Cohen Agadol administró el reino por muchos años, claro, cuando él era un niño, y también vemos cómo él hizo todo lo que tenía que hacer para que este hombre reinara, que este es un descendiente del rey David. Vamos en orden, vamos en el uno. Dice así: en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía de Beersheba. Ok, aquí tenemos primero, como se mencionan siempre a los reyes dentro del Tanakh, lo cual es algo un poco confuso para muchas personas. Hasta a mí a veces me confunde un poco. No se menciona a Joás primero, sino se menciona a Jehú. ¿Quién es Jehú? Jehú es el que está reinando en este momento en las 10 tribus de Israel. Recuerden, el reino está dividido. Están las 10 tribus de Israel y están las otras dos tribus que están unidas, que es Yahudá y Benjamín, lo que es Judá y Benjamín, ¿verdad? Están unidas y a ella les pertenece el trono legítimo. Bueno, realmente es a Judá la que le pertenece el trono legítimo, porque así Yahweh lo estableció. Y también les pertenece la capital, que es Jerusalén, y ahí es donde está el templo. Entonces, se está mencionando a Jehú, que en este momento está reinando las 10 tribus de Israel. Y dice que en el séptimo año de su reinado, vea que no dice en 1999 ni en el año 230, no, sino que se menciona nada más el año según el reinado de cada rey. Y eso confunde a muchos para poder seguir la línea de generaciones y demás. Eso se vuelve un poco confuso, nada más se menciona que en el año 7 de Jehú, entonces así fue como comenzó a reinar Joás, que eso lo vimos anteriormente. Él era un bebé de 7 años y comenzó a reinar a esa edad. O sea, él no reinó, en pocas palabras. El que reinaba era el Cohen Agadol. En ese momento, el Cohen Agadol era el que dirigía y educaba a Joás. Joás desde bebé nació ahí, en el templo. Y Joás, por desgracia, le va a pagar extremadamente mal al Cohen Agadol. Le va a hacer algo muy horrible que me dolió mucho cuando lo leí y ustedes mismos se van a dar cuenta conforme vamos avanzando. Dice así en el 2: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Yahweh todo el tiempo que le dirigió el Cohen Joiada. Aquí tenemos al Cohen Agadol, el sumo sacerdote Joiada, que fue el que lo crió. Este fue el que verdaderamente lo crió, lo educó, le enseñó la Torá, le enseñó a ser rey y lo protegió de las personas que querían quitarle la vida y lo escondió todos esos años. Por 7 años lo escondió porque era un recién nacido y ahí lo tuvo a ese bebé. Qué triste, verás que a mí me da mucha tristeza. Cuando lo veamos vamos a ver que sí, fue bastante feo. Lo vemos al final del video realmente. Entonces dice que hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, o sea que fue un buen rey. Siempre que estuvo vivo el Cohen Joiada. Mientras el Cohen Joiada estaba vivo, este rey fue bueno. Ya cuando murió fue cuando todo se arruinó. En el 3, con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. A mí no me queda muy claro qué eran los lugares altos. Yo entiendo que los lugares altos eran simplemente montes, tal vez con un monte, tal vez con un árbol, se paraban bajo el árbol, hacían sacrificios, adoraban a otros dioses y eso no se pudo quitar. Dice que quemaban incienso a esos dioses, entonces estaban adulterando
a Yahweh, ¿verdad? Porque recuerden que Yahweh es nuestro esposo, nosotros somos su esposa, que nosotros somos Israel, las 12 tribus de Israel, y adorar otro Dios es adulterio a los ojos de Yahweh. Entonces ellos estaban adulterando y dice que lo hacían en lugares altos y que no pudieron quitarlos. Tal vez a pesar de que quitaron todos los demás dioses, no pudieron quitar esto porque eso era como algo muy personal que cada persona hacía en un monte. Y de ahí cómo iban a manejar eso, ¿verdad? Las personas simplemente iban y adoraban a sus dioses ahí. Dice en el 4. Y Joás dijo a los Coanín: todo el dinero dedicado a Elohim que suele traerse a la casa de Yahweh, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero en cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Yahweh, recíbanlo los Coanín, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Ok, tenemos que el templo está muy descuidado. Dice que hay grietas en el templo y que hay que repararlas. El rey Joás quiere repararlo y le dice a los Coanín, a los sacerdotes, que cada vez que reciban dinero, que separen todo el dinero para así poder pagarle a personas para arreglar el templo, ¿verdad? Para que esté presentable. En el 5, recíbanlo los Coanín, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los Coanín las grietas del templo. Parece que los Coanín estaban administrando mal el dinero. No se sabe qué estaba sucediendo porque no queda muy claro. Yo lo busqué en crónicas también y pareciera que sí, que, hagamos, aquí no se menciona, pero pareciera que los Kohanim estaban manipulando mal el dinero que la gente traía como ofrenda. Y no estaban apartando el dinero como que lo estipulado, ¿verdad? Que les había dicho. Dice en el 7, llamó entonces el rey Joás al Cohen Agadol Joiada y a los Coanín y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no tomen más el dinero de sus familias, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Ok, aquí les está volviendo a decir: ¿qué pasa? Yo di una orden y no se ha cumplido la orden. Tomen el dinero que cada persona trae todos los años al templo, lo que es el diezmo, el verdadero diezmo se llevaba al templo, no al pastor, ¿verdad? Sino al templo, y tomen ese dinero y úsenlo para, pues, para reparar el templo, porque está un poco presentable, dice en el 8. Y los Coanín construyeron en... consistieron. Uno, dos, tres. En el 8, y los Coanín consistieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Vea, todos quedaron de acuerdo en que mejor no tocaban dinero. Dice: no vamos a tocar dinero, no vamos a recibir más plata y no vamos a administrar el dinero que venga para arreglar el templo. Vamos a hacerlo diferente. Tenía un plan nuevo, que este plan es muy curioso, dice en el 9. Mas el Cohen Agadol Joiada tomó un arca e hizo en él la tapa de un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entraba en el templo de Yahweh, y los Coanín que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía de la casa de Yahweh. ¿Qué era lo que hacían? Lo que hicieron fue hacer un cajón. En el cajón pusieron un agujero, un cajón cerrado, y ahí era donde se tiraba el dinero, como ahorrar dinero. Lo mismo que hace la gente cuando ahorra dinero. ¿Han visto los chanchos? El famoso chancho, que porque es un chancho. O sea, yo nunca me había preguntado por qué es un chancho. Un día estaba escuchando una nota que no sé qué tan cierta será, pero se las voy a comentar. Que resulta que esos chanchos con ese agujero arriba para uno ahorrar dinero es una costumbre israelita, es una costumbre judía, dice la gente, pero es israelita. Recuerden que no es judío, es Israel. Y resulta que en época, hace mucho tiempo, en época, hablemos del año 1800 o etcétera, a los judíos o a los israelitas, como quieran verlo, los perseguían y les tenían mucha envidia porque ellos tenían muy buena economía. Ellos no gastaban en tonteras como hace la gente hoy en día, que gastan cosas que no ocupan exageradamente, y ellos ahorraban, tenían la costumbre de ahorrar. Ellos ahorraban igual en una caja, como esto que estamos viendo, una caja con un agujero, y cerraban la tapa y ahí ahorraban y después se compraban lo que ellos querían. Una costumbre de nosotros tener buenas finanzas. Entonces,
¿Qué fue lo que pasó? Que a ellos les llamaban cerdos, les decían chanchos y les tenían envidia. Entonces ellos, a son de broma, tomaron la costumbre de ahorrar en un jarrón de barro con forma de chancho y ponerle un agujero arriba. Entonces, que de ahí es donde viene la idea de ahorrar dentro de un chancho. ¿Por qué un chancho? Sí es cierto. O sea, ¿por qué un cerdo? Yo nunca había pensado eso y es algo muy curioso. Y dicen que viene de ahí, ¿verdad? Que era de esa envidia, a partir de esa envidia y todo eso. Es una historia curiosa, que no puedo comprobarla, pero bueno, es curiosa. Eso, bueno, hay que recordar que la palabra chancho es una palabra de Latinoamérica, no es utilizada en otros países. Realmente se dice cerdo o porco. Y sin mencionar de que el diablo es puerco. 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 Dice en el 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el Cohen Agadol y contaba el dinero que hallaba en el templo de Yahweh y lo guardaba. Y daba el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenía a su cargo la casa de Yahweh. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Yahweh. Ok, entonces tomaban el dinero y le pagaban a los carpinteros, a los canteros. El cantero es el que recoge las piedras de la cantería, así es como se conoce. Y llevaban piedras para sustituir, me imagino, bloques. O sea, zafaban un bloque y ponían otro, le ponían barro. Las grietas probablemente igual las rellenaban con barro, con alguna mezcla. Yo curiosamente les voy a dar un dato muy interesante por si algún día construyen casa. Traten de mezclar el cemento que van a comprar con cal. ¿Por qué? Porque resulta que en la antigua Roma se mezclaba cemento con cal y por eso muchos edificios antiguos se mantienen en pie. Porque la cal al mezclarse con el cemento y cuando hay una grieta y entra agua por ahí, como que se expande, se vuelve a expander, entonces como que se sana el cemento, o sea, se vuelve, aparte de volverse 10 veces más duro, súper durísimo, se vuelve el cemento, cuesta mucho partirlo, ya cuando está mezclado con cal como que se autorreparan las grietas. Es algo muy curioso. O sea, yo francamente no sabía. Y quién sabe por qué motivo o qué motivo malo las personas hoy en día no construyen así. Han decidido olvidar eso para tener que seguro vender más materiales. Es como cuando venden un auto, que le venden un auto nuevo, sí, pero le venden las piezas para que se gasten con el tiempo, para que usted tenga que ir a comprar frenos nuevos, ir a comprar un disco de clutch nuevo, todo eso, ¿verdad? Entonces imagino que tal vez las casas de hoy en día hacen lo mismo. Hacen la casa para que no se caiga así, pero que al tiempo haya que botarla y volver a hacer una nueva. En cambio, si mezcla el cemento con cal, la refuerza. Y ellos tal vez hacían eso también, no sé. O sea, tal vez mezclaban el barro con cal o tenían alguna fórmula para rellenar las grietas del templo y bueno, y arreglar eso. No, no sé, eso estoy especulando en ese sentido. Bueno, ahora dice el 12. Y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Yahweh, en todo lo que gastaba en la casa para reparar. Ok, entonces el dinero lo tomaban para comprar materiales y para pagarle a los que trabajaban. Dice en el 13, más de aquel dinero que se traía a la casa de Yahweh no se hacían tazas de plata, ni espabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata que hacían para el templo de Yahweh. Ok, usualmente todas estas cosas, esa plata, el oro que entraba al templo, lo derretían y lo convertían en instrumentos kadosh, instrumentos apartados para el templo. ¿Qué son esos instrumentos? Dice, no se hacían tazas de plata, ok, las copas y todo eso, ¿verdad? Que utilizaban, que eran de plata. Dice, tampoco se hacían despabiladeras. ¿Qué es una despabiladera? Es como una tijera o una campanilla que se utiliza para apagar la luz de las velas. En época bíblica no se utilizaban velas, lo que se utilizaba era aceite de oliva y un mechero, entonces con eso cortaban el mechero, cortaban sí, el mecherito que es un, ¿cómo se dice? Bueno, ustedes saben qué es una jofaina. La jofaina es un tazón bajo, ahí les pongo una foto, con un pichel. Entonces ahí usted derramaba agua y con eso se lavaba y bebía, bueno, más que todo era como para lavarse las manos, lavarse la cara, etcétera.
Eso es lo que utilizaban muchas personas antes de que hubiese agua corriente, agua de tubo, digamos que usted abre un tubo y saca agua de ahí. Ellos tenían su tazón con agua y la jofaina para lavarse. Dice trompetas, que eso es lo que ustedes saben que es. Una trompeta es igual a la moderna. Nada más que no es un shofar, es una trompeta tal cual. Recuerden que estaba el shofar, ¿sí? Que es el cuerno de carnero, y las trompetas de plata que ellos utilizaban, que es diferente, me imagino, que la trompeta moderna, y la moderna tiene unos gatillos arriba y suena distinto. La antigua, quién sabe cómo sonaba, tal vez solo emitía un solo sonido o no sabemos si también tenían gatillos, digamos, como para que sonara diferente, no sé. Bueno, dice, y ningún utensilio de oro, de plata, de nada de lo que se ocupaba. Ahora dice en el 14, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Yahweh. En el 15, y no se tomaban cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Ok, nadie estaba administrando a las personas que estaban construyendo, ni a los que entregaban el dinero, porque lo hacían fielmente. Eso es lo que quiere decir el texto, o sea, lo hacían de buena fe y de buen corazón, no estaban robándose nada. Dice en el 16, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Yahweh porque era de los Coanín. Ok, hay un dinero que se utiliza para pagarle a los Coanín. Recuerden que los levitas, entre comillas, no trabajan. Los Coanín, entre comillas, tampoco trabajan. Ellos no, un ejemplo, no trabajaban la tierra, ellos no tenían derecho a tener casa propia. Sí vivían en una casa, claro, pero era como prestada. Cuando ellos murieran no podían donársela a sus hijos. Entonces ellos no tenían derecho a nada. Ellos eran escribas, los coanín, los levitas en general. Era como decir una tribu de escribas, de tesoreros, de administradores, de abogados, llamémosle, eran los abogados, los jueces en aquel entonces. Ellos eran los que administraban el país. En pocas palabras, eran como la política del país, voy a decirlo así tal cual. Aparte de lo más importante, que era transcribir rollos de la Torah y enseñar la Torah. Todo eso le tocaba a ellos. Ellos eran como la mente, digamos, como ese lado, ¿verdad? El logístico. Y el resto del pueblo era como el músculo. Todos los demás sí se encargaban del trabajo duro, ¿verdad? De la cosecha, del ganado, etcétera, de los barcos y demás. Ah, bueno, y sin mencionar, que casi se me olvida mencionar, que los levitas no iban a la guerra y el resto del pueblo sí, ¿verdad? Ellos eran, como decir, una tribu kadosh, pero no eran tribu ni siquiera, ellos vivían mezclados entre los demás israelitas. Y ya, eso es todo por ese lado. Entonces vamos en el 17. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Vea, aquí en esto que les voy a leer no se menciona por qué suceden estas cosas. Yo se las voy a explicar ya casi. Pero no se menciona por qué Hazael tuvo el poder de entrar. Este Hazael es el rey sirio. Y dice que tomó Gat, que es una ciudad de Israel. La tomó y se apoderó de ella. Y entró a Jerusalén y se iba a apoderar de Jerusalén. Pero Joás va a hacer esto, dice en el 18. Por lo cual tomó Joás, rey de Yahudá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Yahudá, y las que había dedicado, y todo el oro que se halló en el tesoro de la casa de Yahweh y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén en el 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Yahudá, libro que, como les digo siempre, se perdió, no lo tenemos. En el 20, y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjunción y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeán, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Ok, vamos a explicar ahora sí qué fue lo que pasó aquí. Vea, estamos leyendo, ahí termina el texto, pero no tenemos toda la historia, hay que buscarla en crónicas, entonces yo les voy a explicar.
que es lo que dice Crónicas. Resulta que aquí, cuando yo leí esto, yo no me acordaba de lo que había pasado con Joás. Yo ya lo he leído, pero uno no se acuerda a veces de las cosas que pasan. Y yo me pregunté, ahorita que estaba haciendo el estudio, ¿qué fue? ¿Por qué Hazael tuvo permiso de Yahweh, en pocas palabras, de entrar y quitar Gat y de pararse enfrente de Jerusalén y casi quitarles Jerusalén? ¿Por qué tuvo permiso? Y después vemos que Joás toma todo el tesoro de los antepasados. Estamos hablando de sus padres, ¿verdad? De 3 generaciones, más la de él. Y él le da todo ese tesoro a Hazael para que por favor, dice, se aleje de Jerusalén y no los destruya. Y tras de eso, tras de esa humillación, ¿verdad? De haber tenido que entregar todo el tesoro, vemos que Joás es muerto. Y por siervos suyos. Entonces yo dije, Joás tiene que estar maldito por algo. Y aquí nos está contando. Entonces yo empecé a buscar dónde era que aparecía más sobre Joás, que aparece en Crónicas. Ustedes saben que tanto Reyes como Crónicas hablan de lo mismo, pero se expande un poco más porque algunos dan unos detalles y otros dan otros detalles. Se nos dice que Joás reinó bien aquí en donde estamos leyendo, pero realmente no. Al final de sus días, como les adelanté en el video, él asesina al hijo del sumo sacerdote, lo mata. Lo mata porque resulta que mientras el sumo sacerdote, el que lo había criado a él, estaba vivo, todas las cosas salían bien. Pero cuando el sumo sacerdote murió, Joás se pervirtió y empezó a adorar ídolos. Entonces varias personas se fueron detrás de Joás también a adorar ídolos y él se unió a esa maldad. Entonces el hijo del sumo sacerdote, que se llama Zacarías, que no es el mismo Zacarías, ¿verdad? De que conocemos, sino es otro Zacarías. Este Zacarías le dijo ciertas cosas a Joás, ¿verdad? Como que estaba haciendo mal, que eso era pecado, y lo dijo enfrente de todo mundo. Entonces Joás y otras personas se confabularon para matarlo y lo mataron, lo apedrearon enfrente del templo. Entonces esa gran maldad la vio Yahweh. Aquí no se explica, pero en el otro texto lo terminamos de entender. Tuvo que haberla visto Yahweh. Entonces lo castigó con todo esto que se vino, que fue la destrucción, bueno, que le quitaran Gat a Israel, que estuvieran cerca de perder Jerusalén, perder todo el tesoro real. Y tras de eso, la muerte. O sea, la muerte de él cuando él era un buen rey, murió pues maldito, ¿verdad? Lo asesinaron. Y aún así lo sepultaron. Eso sí, ¿verdad? Eso siempre se ha visto que es muy importante para el pueblo de Israel que sean sepultados las personas y no que mueran así como a la intemperie, que eso es como decir otra maldición más. Pero bueno, en este caso él fue sepultado. Eso es para comentarles qué es lo que vamos a leer después en Crónica. Lo vamos a llegar a ver y vamos a ver lo que hizo Joás, que sí, realmente se portó muy mal, se lo olvidó por completo quién lo había criado. El papá de Joás, prácticamente era el Cohen Agadol, porque el papá de Joás había muerto, era Ocosías, ¿recuerdan? Que lo mató Jehú, por cierto, lo mató Jehú a Ocosías, y el papá de él pasó a ser este hombre, ¿verdad? El Cohen Agadol, y se podría decir que de una u otra forma su hermano era Zacarías, el hijo del Cohen Agadol, y aún así lo mató, no le importó. Y termina el texto. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Virgen de Israel, eres mujer hermosa. Eres fruto rojo y zarcillos, tanino, pámpano reluciente, verde hidratada, planta muy amada. Mientras más profundas son las raíces, más fuerte es el árbol. Recuerda que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Recuerda, Virgen de Sión, que tu esposo está cerca, rocío del azul ceste le riega la tierra. Hojas robustas hacen más dulces tus frutos. He jurado no volver a probar el vino
para que estemos todos juntos en el reino de mi Padre. Amada, amada, amada mía, ¿quieres casarte conmigo? Aceptas, darás la mano del que extraña. He arrancado la hierba de la pradera y te he encontrado tras las montañas. Un viñedo innumerable como las estrellas del cielo. Fuerte rúa soplo en mi rostro, arrastro consigo el aroma floral de la violeta, buque de almendras provee el aire. Oh, amada, amada, amada mía, se escucha en Israel, recuerda, el Hijo del Hombre es la vid, ustedes los pámpanos, las ramas no son nada sin el Mashiach. ¿De qué sirve la uva amarga? Cambiarás las uvas por pasas ácidas. Recuerda que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Recuerda, Virgen de Sión, que tu esposo está cerca. Recuerda que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.